Hola chicos, ¿cómo están? Soy su profesora Carol Lilo Ortiz y esta semana estaremos trabajando con las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas básicas se llaman seno, coseno y tangente. Generalmente estas razones trigonométricas solo se pueden aplicar en un triángulo rectángulo. Ahora es importante conocer cómo se llama cada uno de los lados del triángulo rectángulo cuando trabajamos con los ángulos de este mismo. Sabemos que en un triángulo rectángulo uno de sus ángulos mide 90 grados. Por lo tanto, el lado que siempre está opuesto al ángulo de 90 grados se conoce como la hipotenusa. Conozcamos sus otros dos lados. Ahora, en el mismo triángulo rectángulo, voy a nombrar a uno de sus ángulos. Ese ángulo que está siendo nombrado en este momento tiene un lado que se llama cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo que está siendo nombrado. Ahora conozcamos su otro lado. Para este mismo ángulo tenemos un cateto que se llama cateto adyacente. Por lo tanto, se llama cateto adyacente porque está cerca del ángulo que está siendo nombrado. Al fin podemos decir que tenemos una hipotenusa y dos catetos, pero uno se llama cateto adyacente y otro se llama cateto opuesto, y eso va a depender del ángulo que estemos trabajando. Veamos algunas relaciones establecidas entre las razones trigonométricas básicas. En este caso vamos a trabajar con un triángulo rectángulo de lados A, B y C. Ahora, tenemos ángulos diferentes en el triángulo rectángulo. Uno de sus ángulos es el que mide 90 grados, se le conoce como alfa. El otro se le conoce como gamma y al otro se le conoce como beta. Vamos a trabajar con el ángulo gamma, que es el que parece una Y. Y luego vamos a trabajar con el ángulo beta, que es el que parece una B mayúscula. Para el ángulo gamma tenemos la función seno, coseno y tangente. Y para la función seno vamos a trabajarla mediante su fórmula, en donde decimos que una función seno, que también se conoce como sin de gamma, es el lado opuesto entre la hipotenusa. Entonces vamos a buscar para gamma cuál es el lado opuesto a gamma. El lado opuesto a gamma es B y la hipotenusa es C. Por eso queda B entre C. Ahora, para la función coseno, que es lo mismo que digamos cos de gamma, es el lado adyacente entre la hipotenusa. Buscamos cuál es el lado adyacente. El lado adyacente es el que está a la par, por lo tanto el lado es A entre la hipotenusa, que es C. Ahora, para la función tangente, tan de gamma, vamos a decir que es el lado opuesto entre el adyacente. Entonces, el lado opuesto es B y el adyacente es A, por lo tanto quedaría B entre A. Y así encontramos las relaciones establecidas entre las razones trigonométricas para el ángulo gamma. Ahora encontrémoslas para el ángulo beta. Se trabajan con la misma fórmula, nada más que como ahora estamos trabajando con otro ángulo, van a cambiar las posiciones de sus lados. Por lo tanto, decimos que el lado opuesto es A, el lado opuesto a beta es A y la hipotenusa es C, entonces quedaría A entre C. Ahora, para coseno, vamos a buscar cuál es el adyacente, que es B, entre la hipotenusa, que es C, por eso queda B entre C. Y para la función tangente, que es tan, vamos a decir que para la función tangente es opuesto, o sea, el A, entre el adyacente, que es el que está cerca de él, o sea, que es B. Entonces vamos a decir que esa razón trigonométrica sería A entre B. Ahora, veamos otro ejemplo. Si tenemos el siguiente triángulo rectángulo, en donde tenemos sus tres lados, para el siguiente ángulo, que este es alfa, vamos a trabajar solamente con este ángulo, vamos a encontrar las relaciones o las razones trigonométricas del mismo. Entonces, vamos a encontrar primero cuál es la razón trigonométrica utilizando seno.
que es lo mismo que digamos sin de alfa. Ahora, sin de alfa decimos que su fórmula es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces quedaría A entre H. Y así quedaría su razón trigonométrica. Ahora, para coseno vamos a encontrarla, que sería cos de alfa. Decimos que es el lado adyacente entre la hipotenusa. Entonces quedaría B entre H, que sería la hipotenusa. Ahora, para tangente, que es tan, decimos que es el cateto opuesto a alfa entre el cateto adyacente. Por lo tanto, quedaría A entre B. Y aquí nos damos cuenta que las razones trigonométricas es importante que las manejemos y las aprendamos. Entonces, cuando vamos a trabajar con seno, vamos a identificar que las partes importantes de esa función son las anteriores. Sen va a ser opuesto entre hipotenusa, cos va a ser adyacente entre hipotenusa y tan siempre va a ser opuesto entre adyacente. Y así obtenemos las razones trigonométricas de estos triángulos o diferentes triángulos rectángulos. Ahora vamos a practicar con la guía autónoma nombrada para esta semana. ¿Qué debemos hacer? Bueno, generalmente podemos estar ubicados en alguna de las plataformas Classroom o Teams y también podemos ubicarnos en las diferentes plataformas de videos para poder encontrar los tutoriales de su docente. Muchísimas gracias y que me les vaya muy pero muy bien.